Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre las políticas fiscales. Los integrantes de mi grupo son Juliana Sánchez, Grecia Estefanero y José Luis Cayagua. Primero vamos a dar un breve concepto sobre la política fiscal. Bueno, la política fiscal es una parte de la política económica, o sea, es una rama de la política económica, que a través de ella los gobiernos influyen o se involucran, ¿no?, en la economía del país. Ahora, esta rama de la política económica se centra en la administración y también en la gestión de los recursos del Estado. La política fiscal, ¿cómo se involucra, ¿no?, en la economía? Bueno, se involucra mediante los ingresos que recauda el Estado, que son vía impuestos o el gasto público que también realiza. Ahora, todas las decisiones que se toman en la política fiscal eh, son de acuerdo a las necesidades que necesita el país, ¿no? Como por ejemplo, subir los impuestos para recaudar más, que ha sucedido en el caso de la pandemia, ¿no?, generada por el COVID-19. También, mediante estas decisiones, el gobierno influye en la producción y también en el empleo del país. Ahora vamos a hablar cómo esa política fiscal ha influido en el COVID-19. Bueno, para poder suavizar, se podría decir, los efectos del COVID-19, se ha incrementado el gasto público. Y el gasto público es una de las herramientas de la política fiscal. Bueno, la política fiscal apoyada por la política monetaria ha sido la principal fuente, se podría decir, de defensa contra todos los desastres que causó la pandemia en el aspecto económico. Por ejemplo, en nuestro país, la pandemia ha provocado la mayor subida del gasto público en democracia. A continuación, le van a explicar un poquito más mis compañeros. Continuando con la exposición de mi compañera, en este caso yo voy a explicar sobre la política fiscal y sus tipos. Para esto el gobierno tiene diferentes instrumentos. Entre esos instrumentos estarían variar el gasto público. Por ejemplo, si el gobierno aumenta su gasto público, la política fiscal sería expansiva, pero si lo disminuye sería una política fiscal contractiva. En otro de esos instrumentos estaría en variar los impuestos. Si se aumentan los impuestos sería una política fiscal contractiva, pero si los disminuye sería una política fiscal expansiva. Bueno, hablando un poco más sobre la política fiscal expansiva y su efecto multiplicador, ante una crisis como se dio con el COVID-19, debido a que en una crisis se genera más el despido de los trabajadores y esto es negativo. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno ante esto? El gobierno debe aumentar su gasto y debe comprar, bueno, directamente debe comprar los bienes y los servicios. Por ejemplo, si el gobierno quisiera comprar más inmobiliaria para una universidad o si quisiera construir un hospital, esto generaría el aumento de la demanda de los bienes, que sería el aumento de la producción porque alguien tiene que producir esto. Tiene que producir inmobiliaria o en el caso de la construcción de un hospital tendría que producir el cemento o el fierro. Y este aumento de producción hará que las empresas que producen estos bienes tendrían que contratar a más trabajadores. Por tanto, estaría aumentando el empleo del país. Bueno, esas personas al estar ganando su dinero querrían comprar más cosas. Bueno, debido a que se generaría el aumento de su renta, querían comprar, por ejemplo, un carro, ropa o zapatos, que sería el aumento de su consumo. Que esto estaría generando el aumento de la demanda de los bienes y nuevamente el aumento de la producción, porque alguien tendría que producir la ropa que estos trabajadores quieren. Entonces la empresa que produce ropa tendría que contratar nuevamente más trabajadores, aumentando su renta y aumentando su consumo de estos trabajadores, y estos trabajadores quisieran, por ejemplo, comprar un carro, esto nuevamente aumentaría la demanda de los bienes y así sucesivamente. Entonces, con todo este proceso, las empresas tendrían más expectativas y querrían comprar más maquinaria para producir mayores cantidades. Entonces, en este ciclo continuo hay cada vez más demanda y más producción. Esto, esto logró el gobierno porque hizo que se ponga en circulación más gasto y esto permitiría salir del país de esta crisis.
Bueno, todo esto generó la política fiscal expansiva y su efecto multiplicador. A continuación, mi compañero. Continuando con la información, vamos a hablar un poco sobre la política fiscal del Perú y de la política fiscal de Colombia. La política fiscal de Perú sigue un esquema de reglas desde hace años. Este esquema de reglas se ha consolidado y se ha perfeccionado durante los últimos años. El esquema actual obliga al gobierno a fijar sus niveles de gasto no financiero, consistente con una guía estructural de largo plazo. De este modo se garantiza que el comportamiento del sector público sea fácilmente predecible por los diversos agentes económicos y contribuya de esta manera a la estabilidad del manejo macroeconómico. El principal componente de la regla fiscal peruana es el resultado económico estructural del sector público no financiero. Si hablamos conceptualmente, este indicador captura la capacidad de generación de ingresos permanentes de la economía y de esta manera aísla los comportamientos cíclicos. En el caso peruano se relacionan con el ciclo económico y con la evolución cíclica de los precios de las materias primas que el Perú exporta. Ahora, si nos enfocamos en la política fiscal de Colombia, el gobierno en materia de ingresos se centró en la obtención del recaudo para financiar el déficit. Por ello propuso que en el proyecto de ley la modificación del IVA, que es impuesto del valor agregado, reduciendo y unificando la tarifa pero ampliando la base. Con esta base se propuso que el proyecto de ley se pronosticaba la extensión del IVA a la canasta familiar para que a su vez este devolviera a los sectores de mayor vulnerabilidad. El gobierno ha presentado políticas para incrementar la tasa de crecimiento económico en mediano plazo. Es decir, se enfocó en disminuir la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas, el descuento en renta del IVA pagado en adquisición de bienes de capital, la eliminación progresiva de la renta presuntiva y la exclusión del impuesto de patrimonio para las empresas. En esta parte vamos a ver en qué afecta la política fiscal. Los efectos de cualquier política fiscal no suelen ser lo mismo para todos los países. Los efectos dependen de las orientaciones políticas y los objetivos de los responsables políticos. Un recorte de impuesto podría afectar solo a la clase media, que suele ser el grupo económico más grande. Crisis económica y aumento de impuestos, es este mismo grupo el que pueda tener que pagar más impuestos que la clase alta más rica. De esta manera similar, cuando un gobierno decide ajustar su gasto, su política puede afectar solo a un grupo en específico de personas. Si vamos a poner un ejemplo, si se quiere construir un nuevo puente, dará trabajo y más ingresos a cientos de trabajadores de la construcción. Pero si se toma la decisión de construir, digamos, un nuevo transbordador espacial, por este lado, solamente va a beneficiar a un grupo pequeño y especializado de expertos y empresas. Y esto no va a contribuir mucho en aumentar los niveles de empleo. Bueno, esto es la parte que hemos dado a conocer del grupo, y hasta otra oportunidad.
Gracias.